Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con la lectura de este libro del apóstol Sergio Enríquez, el cual lleva por nombre el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vamos a leer el prólogo, el cual está escrito por el apóstol Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Prólogo. Dios nos hizo llegar a su palabra para que entendiéramos su plan en redención y también para que pudiéramos comprender el tema principal, que es Jesucristo, de quien habla toda la Escritura. Para escribir su mensaje, Dios se valió de hombres santos, y entre ellos algunos vivieron experiencias malas y buenas, así como fracasos y triunfos, entre otras cosas. Pero esas situaciones fueron permitidas por el Señor con el propósito que ellos experimentaran esas vivencias en carne propia, para que después comprendieran y escribieran con certeza el mensaje divino. El profeta Daniel no fue la excepción. Él vivió en cautividad bajo el yugo extranjero, pero las dificultades que experimentó no frustraron su vida, ya que en medio de ellas Dios le permitió sobresalir y ocupar un lugar de eminencia, así como escribir el mensaje oportuno para su pueblo Israel y para la iglesia del Señor Jesucristo. Por varias razones, incluyendo la anterior, me es gratificante presentar este compendio que contiene una serie de estudios del libro de Daniel, en el que es interpretado y presentado de manera magisterial el mensaje de Dios. El objetivo de esta obra es presentar varios temas de carácter devocional y doctrinal, así como históricos, geográficos, biográficos, escatológicos, entre otros, para que por medio de ellos comprendamos que, así como lo hizo con Daniel, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y aún en contra de nuestras vicisitudes de la vida, Él lo cumplirá. Como siempre, el reconocimiento y gratitud es para nuestro buen Dios, ya que el propósito de enseñarnos su palabra revelada es que ella tenga una aplicación directa sobre la vida de cada uno de sus hijos, para que su nombre siga siendo glorificado. Gloria a Dios. Esta es la lectura del prólogo, repito, del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Vamos al primer capítulo, al primer tema, que lleva por nombre el llamamiento de Daniel, primera parte. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Introducción. Daniel fue llamado por Dios para mostrar su nombre y su poder en el reino de Babilonia, y aunque fue afligido, también obtuvo victorias que lo llevaron a realizar el propósito de Dios. Durante ese proceso, el Señor le permitió, por su fidelidad, haciéndolo ocupar cargos importantes en ese reino, castigó a sus opresores y finalmente permitió la libertad de su pueblo Israel. Según Daniel capítulo 6, versículos 20 y 27, Daniel capítulo 2, versículo 48 y Daniel capítulo 5, versículo 29. Algunos ministros que son llamados a tener eminencia y o recibir revelación pasan por un proceso doloroso, pero el propósito de este sufrimiento es que su corazón no se enorgullezca y tomen en cuenta que Dios es quien les da la revelación. Según Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 11, Génesis capítulo 45, versículo 4 y 8, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 6 y 8. Desarrollo. Daniel es el cuarto de los llamados profetas mayores. Entre los personajes de la Biblia que se llaman Daniel, este profeta fue el más importante. Según Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 1,
Nehemías capítulo 10 versículo 6 y Daniel capítulo 1 versículo 6. Es el protagonista y autor del libro de Daniel, aunque hay algunos que niegan la autenticidad de este personaje y su obra. Vemos en la escritura que es mencionado por el Señor Jesús. Mateo capítulo 24 versículo 15, Mateo capítulo 24 versículo 30, Mateo capítulo 26 versículo 64 y Daniel capítulo 7 versículo 63. Entre los que fueron llevados cautivos a Babilonia se encontraba Daniel y sus 3 compañeros. Esos jóvenes fueron elegidos como aprendices para ser funcionarios del imperio babilónico, lo cual parecía una situación privilegiada porque estarían cuidados y bajo órdenes del rey, favorecidos también con algunos beneficios materiales, pero ellos decidieron no contaminarse con la bebida y la comida de este rey. Daniel capítulo 1 versículo 3 al 8. En esta escena vemos una batalla entre el poder del bien y del mal. Es la pelea de los hijos de Dios prevaleciendo en un sistema contaminado y gobernado por la maldad. Es la lucha de los creyentes contra un sistema degenerado e idólatra en el que es probada la obediencia a Dios. Solamente ganando las batallas obtendremos el respaldo, la revelación de Dios y nuestra libertad total. Veamos los ejemplos de la vida de Daniel y las semejanzas con nuestra vida cristiana. Número 1. Llevado cautivo a Sinar. Daniel capítulo 1 versículo 2 al 5. Babilonia, la ciudad a donde fue llevado cautivo Daniel y los habitantes de Jerusalén, fue construida en el territorio de Sinar, según Génesis capítulo 10 versículo 10, en donde antiguamente se llevó a cabo una rebelión contra Dios, en la que construyeron una torre llamada Babel, cuyo nombre se puede traducir como confusión, según Génesis capítulo 11 versículo 2 al 4. Lo anterior manifiesta la naturaleza rebelde de Babilonia y sus planes malvados para arremeter y conquistar Jerusalén. Esto nos deja ver cuán interesado está el reino de las tinieblas en invadir la vida de los hijos del reino para confundirnos y esclavizarnos. La palabra Sinar significa entre dos ríos. Isaías capítulo 11 versículo 11. Posiblemente su nombre se debe a su posición geográfica. Figurativamente, el hecho de estar entre dos ríos significa que en ese territorio Daniel y el pueblo de Israel fueron probados por dos corrientes: A, la corriente santa o divina, y B, la corriente pagana y diabólica, según Daniel capítulo 3 versículo 12, Daniel capítulo 6 versículo 11 al 23. Los hijos de Dios vamos a ser probados por dos corrientes. La primera es la corriente de este mundo, Efesios capítulo 2 versículo 2, y la segunda es la corriente que alegra la ciudad de Dios, según Salmos 46 4. Dependerá de nosotros hacer la mejor elección. Número 2. Descendiente de la familia real, Daniel capítulo 1 versículo 3 y 4. El rey de Babilonia ordenó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera jóvenes descendientes de la realeza, entre los que se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, para que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Posteriormente quedarían habilitados para servir en el reino babilónico. Veamos qué nos enseña Dios con esta situación. A. El Señor nos exhorta a no participar de los pecados de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Por medio de falsas enseñanzas y literatura pagana, Babilonia trabaja para minar en los creyentes el conocimiento de Jehová y el amor a su palabra. Pretende influenciar a los hijos de Dios a adquirir pensamientos, costumbres y lenguaje mundano con el propósito de hacerlos sus servidores para que sean castigados. Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 al 4. Veamos en cambio lo que dice la palabra de Dios como advertencia en Colosenses capítulo 2 versículo 8. B.
No dejarnos llevar cautivos por filosofías que no son según la doctrina de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. En la época antigua ya existían filósofos que actuaban según el razonamiento humano y tradiciones mundanas. Actualmente Babilonia se sirve de hombres corruptos de entendimiento para presentar un antievangelio utilizando literatura, películas, entre otras cosas, para cautivar a los que no recibieron el amor por la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Número 3. Propuso no contaminarse con la comida del rey. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel y sus compañeros tuvieron por lo menos 3 razones para abstenerse de la comida que les ofreció el rey de Babilonia. La primera razón era cumplir con las ordenanzas del ceremonial levítico, por medio del cual se prohibía comer animales inmundos. Levítico capítulo 11, versículos 26 al 29. Deuteronomio capítulo 14 del 7 al 21. La segunda razón era no tener comunión con los que hacían iniquidad. Salmo 141:4. Y la tercera razón se debía a que en los pueblos paganos la comida era sacrificada y ofrecida a los dioses conforme a sus leyes religiosas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Analicemos las dos últimas razones. A. Aceptar comida de los babilonios significa aceptar su amistad y depender de ellos. Jeremías capítulo 52 versículo 32 y 34. Participar de la comida que servían en la mesa implicaba tener comunión con el rey de Babilonia. A Joaquín, rey de Judá, no le importó sentarse a la mesa del imperio babilónico y comió una porción diaria todos los días de su vida hasta su muerte. Si comparamos la actitud de Daniel con la del rey Joaquín, nos damos cuenta de las motivaciones que hay en el corazón del hombre. Algunos manifiestan el deseo de agradar a Dios y otros el agradar al reino de las tinieblas y a los hombres. ¿Cuál es entonces la lección para nosotros? B. No debemos sentarnos a comer con los fornicarios e idólatras. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. La palabra del Señor nos advierte que debemos guardar nuestro corazón y no participar de cosas sacrificadas a los ídolos. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Hechos capítulo 15 versículo 29. Ni a relacionarnos ni a comer con los que llamándose hermanos participan de fornicación, idolatría, difamación, robos, entre otras cosas. C. Dios nos invita a la participación de su mesa y tener comunión con Él. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. El objetivo es ser renovados en el pacto de amor. Lucas capítulo 22 versículo 19. Mientras que la intención de Babilonia es borrar de nuestra mente la obediencia a la palabra, el pensamiento puro y la vocación santa, Babilonia quiere que tengamos igualdad religiosa con ella para absorbernos en su reino. Número 4. Propuso no contaminarse con el vino del rey. Daniel capítulo 1 versículo 8. Generalmente los hombres se apartaban para Dios, se abstenían de beber vino y sustancias embriagantes. Números capítulo 6 versículos 2 y 3. Ahora veamos algunas características del vino babilónico. A. Es vino que enloquece. Jeremías capítulo 51 versículo 7. Daniel eligió no contaminarse porque en los pueblos paganos el vino era el ingrediente con el cual se iniciaban libertinajes que culminaban en degeneraciones sexuales. Génesis capítulo 19 versículos 34 y 35. Deuteronomio capítulo 32 versículos 32 y 33. Apocalipsis capítulo 7 versículo 4 y 5. Otra finalidad era el emborracharse y en ese estado alababan y rendían culto a sus ídolos. Daniel capítulo 5 versículo 4. El vino de Babilonia tiene la característica de embriagar a las naciones hasta hacerlas enloquecer. B. Es vino de prostitución. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 al 3.
La palabra de Dios dice que Babilonia tiene en su mano una copa llena de abominaciones e inmundicias de su inmoralidad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5, lo que nos enseña que no debemos contaminarnos con su vino. La palabra inmoralidad se traduce el término griego porneia, que significa sexo ilícito, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, relaciones sexuales con animales, entre otros. Pecados que cada vez se hacen más comunes en la sociedad mundana. Veamos qué consejo nos da la palabra de Dios al respecto. Número 1. No debemos participar del vino del libertinaje. Efesios capítulo 5, versículo 18. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para poder distinguir entre lo santo y lo profano, así también para tener la fortaleza que nos haga no participar de las ofertas que el reino de las tinieblas nos hace. Levítico capítulo 10, versículo 9 y 10. Y número 2, debemos participar del vino de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Como alternativa divina, el Señor nos ofrece tomar de su copa, la cual es su sangre, que nos limpia de todo pecado y nos da nueva vida. Ese vino es el que debemos anhelar y por medio del cual tendremos comunión con Dios y nuestros hermanos. Conclusión. Daniel nos dio un ejemplo al no contaminarse con la comida ni el vino de Babilonia. Por esta razón debemos participar de la copa de Dios y no de la copa de los demonios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. Debemos tomar la copa y comer el pan de Dios dignamente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. El hecho de no contaminarse es la lucha de los creyentes contra el sistema degenerado e idólatra en el que es probada la obediencia a Dios. Solamente ganando las batallas obtendremos el respaldo, la revelación de Dios y nuestra libertad total. Gloria a Dios. De esta forma llegamos a la final del primer tema, el cual ha llevado por nombre el llamamiento de Daniel, primera parte. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen seguiremos con la lectura de este interesante libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En el segundo tema está titulado El llamamiento de Daniel, en segunda parte. Así que sin más que decir, mis amados hermanos y amigos, los bendigo en el nombre de Jesús. Les agradezco por tomarse el tiempo para poder escuchar estos audiolibros. Y como les decía en uno de los videos anteriores, si los mismos son de bendición para ustedes, los invito a que los compartan, a que se suscriban al canal, ya que estaremos leyendo pues más libros, y si tienen alguna sugerencia de algún libro para que lo pueda leer y así ustedes puedan ser edificados, pues bienvenido sea. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo.